Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy es 21 de septiembre, se nos ha terminado el verano y empieza el otoño. Además es sábado, así que he pensado que es la oportunidad, el mejor día para tomar la decisión, abrir el armario, terminar con la limpieza, lo que hoy le llaman la depuración, es decir, sacar las cosas que ya no queremos, que no nos vamos a poner y decidir qué vamos a donar y qué vamos a vender. Bueno, he dividido la ropa en tres categorías: zapatos, ropa para donar y ropa para vender. Así que vamos a empezar con los zapatos. Zapatos tengo poquísimos para tirar. La verdad es que tengo bastantes sandalias de verano, principalmente sandalias planas, bajitas, chanclas, playeras, eso es lo que yo más tengo y más uso. La verdad es que este verano me he comprado algunas nuevas, pero ¿por qué me las compré? Porque las antiguas ya estaban un poquito viejas y con no tan buen aspecto. Pero por algún motivo, todo lo que me he comprado no es tan cómodo como lo que tenía antes. Así que las nuevas no las voy a tirar porque son nuevas. Y las viejas tampoco las voy a tirar porque han resultado ser más cómodas. Así que lo único que he encontrado cuando me he puesto ahí a revisar han sido estas zapatillas. Estas son unas zapatillas que están, bueno, prácticamente nuevas, tienen muy poco uso y yo no sé, yo esto me lo compré durante la pandemia, cuando yo empecé a usar zapatillas y me fui por unas zapatillas así, pues no sé, un poquito más femeninas porque no estaba acostumbrada a andar con zapatos deportivos, no me gustaba mucho. Pero la verdad es que puestas, no solo no me gusta mucho cómo quedan, sino que además, por algún motivo, me las compré en el 37, así que me aprietan, no me las pongo, así que esto se va bolsa número uno, bolsa pequeña, con zapatos. Los pongo aquí aparte porque no me parece higiénico mezclar zapatos con ropa. Así que ahí se quedan. Y vamos a empezar con la ropa. Bueno, vamos entonces también con algunos criterios para ayudarte a que hagas lo mismo. Yo tengo aquí una blusita amarilla que yo ya te la mostré en un vídeo, te la mostré cómo la usaba y realmente yo ya no la quiero, no me la voy a poner. Este tipo de blusa es para una mujer más joven, es demasiado abierta por la espalda, no me gusta, no me la voy a poner, pero a su vez, esa es una ropa baratita, no sé de qué marca, que me compré en una tienda local, pero no me parece que esto se justifique venderlo porque a esto no le podría sacar un precio mínimamente razonable. Así que esta se va para donar. Ropa que ya no te vas a poner porque te queda pequeña o no es para tu edad. Otro criterio, tema pijama. Yo tengo todavía la parte de arriba de un pijama de invierno y lo tengo aquí a la vista porque se había quedado ahí en el cajón para planchar y entonces el otro día lo encontré ahí y pensé, este pijama ya no tiene compañero, ya no tiene parte de abajo porque estaba demasiado gastado y entonces lo tiré. Ni siquiera lo doné, ya cuando la ropa tiene agujeros, ya está mala, ya ni siquiera es para donar, eso ya es para trapo. Así que yo tampoco, a mí tampoco me gusta usar ropa vieja como trapos, así que esa se fue a la basura. Me quedó la parte de arriba. Yo te digo, tú haz como a ti te parezca. A mí no me gusta nada empezar a juntar partes de arriba o de abajo de pijamas porque al final terminas combinándolo, pues no sé, con algún legging o cualquier cosa vieja que tienes por ahí y terminas, en vez de usar pijama y estar pues guapa y, no sé, agradable en tu casa,
acabas disfrazándote con ropa vieja. Yo no quiero eso. Entonces, este pijama, la parte de arriba, no me sirve. Así, ¿a quién se lo voy a vender? Pues entonces también para donar. A alguien, pues eventualmente le podrá servir. Bueno, no sé si has visto un vídeo que yo hice de costura. La primera revisión que yo le hice al armario fue ver las cosas que no me había puesto este verano porque le faltaba hacerle arreglos de costura. Y bueno, tengo este mono que me lo compré esta primavera. Me lo compré en el mercadillo, solamente me costó 2 euros. Yo lo vi y me encantó, pero hay que hacerle demasiados arreglos. Me queda largo, lo tendría que cortar, luego le tendría que hacer el bajo y eso lo podría hacer. Pero aquí atrás no me cierra, lo tendría que dejar abierto, inventarle no sé qué para disimular. O sea, es demasiado trabajo. ¿Me costó 2 euros? Pues no, no me justifica ponerme en todo ese trabajo, pues tal vez a alguien, así como está, le entre, le sirva. Tampoco tiene marca, así que esto, ¿a quién se lo voy a vender? También para donar. ¿Qué más tenemos para donar? Bueno, la verdad te lo digo, es la última cosa. Como ves, muchas de vosotras podéis pensar que tengo muchísima ropa. Y sí, es verdad, pero yo la tengo bien organizada, toda por conjuntos, esto con esto, esto con esto, esto con esto. Y entonces al final es que me lo pongo todo. No tengo un montón de ropa ahí escondida, dando vueltas, en el fondo de un cajón, en el fondo de un estante. Yo no tengo eso. Es decir, que para mí es muy fácil. Yo abro el armario, veo las perchas que tengo y reconozco enseguida lo que no me he puesto. Y ahí entonces es más fácil tomar decisiones. Bueno, aquí tengo un mono que, este no sé, este creo que voy a intentar venderlo. No, no, este no lo puedo vender. ¿Por qué? Porque tiene aquí un defecto. Se me quemó por aquí arriba y entonces no me voy a poner a vender cosas que obviamente luego el cliente lo recibe. Bueno, esto tiene un defecto, así que no. Porque para vender estas cosas con defecto, pues ya el precio baja tanto que realmente que no me merece la pena. Este es un mono que tiene el hermano mellizo en rosa. Yo te lo mostré en otro vídeo. A mí la verdad es que no me gusta cómo me queda esto y es una prenda que yo me compré por 2 euros a fin de temporada en una tienda local. No este año, sino tal vez hace 2 años. No me gusta mucho cómo me queda y bueno, tengo dos, así que digo no, me quedo con el rosa, tal vez le doy alguna oportunidad, vamos a ver, todavía no me lo he puesto este año, pero este con defecto, pues ya no. Así que esto es todo lo que yo tengo para donar. Mira, la verdad es que no es mucho, son solamente 4 prendas más las zapatillas, así que las vamos a meter en la bolsa. Ya está aquí la bolsa, pero para darle un poco de alegría al vídeo, te voy a mostrar cómo me queda el mono celeste que lo voy a donar. Vamos ahora con la ropa que creo que sí se puede vender, darle una nueva oportunidad. Bueno, esta ropa voy a intentar venderla por Vinted. Yo todavía no he abierto mi cuenta en Vinted, pero bueno, luego sacaré fotos de todas estas prendas y abriré ahí la cuenta. Así que cuando lo tenga todo listo, pues ya os lo contaré en el caso de que hubiera alguna prenda que creáis que os puede interesar para que ya sepáis dónde encontrarla. Bueno, lo primero que voy a vender es un mono. Yo este mono te lo mostré la primavera pasada en un vídeo.
Así que te voy a dejar por aquí, el link para que veas cómo queda puesto. De todas formas, yo a esto le voy a sacar una foto que va a estar en la página de Vinted. Bueno, esto es un mono de Shane, es de tamaño M, es un 38. El mono yo creo que es bastante bonito, pero a mí no me gusta cómo me queda de cintura. A mí esto es el problema, las cosas con elástico en la cintura, yo creo que a mí no me favorecen. Yo no sé, yo este verano me compré un mono blanco y a mí sí que me gusta cómo me queda, pero este no me gusta y yo sé que no me lo voy a poner. Esto solamente me lo podría poner si tuviera un evento, pero yo no sé, yo este verano no he tenido la oportunidad de ponérmelo, no quiero que me siga ocupando espacio, así que este mono de Shane, tamaño 38 o tamaño M, lo voy a vender. Bueno, otra cosa que tengo, también ya te la mostré en otro vídeo, una blusa de Zara, tamaño L, creo que es una blusa preciosa, tiene aquí botones con estas perlas grandes de los dos lados, tiene la manga acampanada y bueno, es una blusa suelta con un botoncito aquí atrás para agarrártelo en el cuello. Bueno, esta blusa la verdad es que está impecable y ya una de vosotras me dijo, te la podría guardar para ponértela en la cena de Navidad. Bueno, la verdad es que tampoco me voy a poner lo mismo todas las cenas de Navidad. Ya ha cumplido su función, no se adapta a mi estilo de vida, no es lo que me parece que me quede mejor, porque no sé, para mí es muy grande. Así que esta también la vais a tener en Vinted si a alguien le interesa. ¿Y qué más? Bueno, también tengo este bolsito negro que creo que te lo mostré, sí, te lo mostré en un vídeo, bueno, cómo vestirte con un look un poco más desenfadado, con algunos detalles hippie. Así que yo ahí te mostré este bolsito, es de Sara. Yo la verdad es que no lo uso, me lo compré para una fiesta hace un montón de tiempo, pero la verdad es que yo no lo uso. Es de Sarah Woman, bueno, es de tela y tiene aquí, bueno, todo este bordadito, tiene su fleco, pero no es algo que yo utilizaría en el día a día porque es demasiado pequeño, así que a mí no me resulta cómodo. Aquí básicamente para meter el móvil, una llave y pues no sé, para mí es súper, súper pequeño. Bueno, es algo para usar así bandolero. Así que este también, bueno, aprovechando que es una cosa, creo bastante original, creo que es bonito y es de marca, bueno, también vamos a probar cómo nos va en Vinted. Y por último, tengo algunas otras cositas por ahí. Tengo este vestido que es de Lefties, que la verdad es que a mí no me queda bien. Yo no sé si el vestido es bonito o feo, pero a mí no me queda bien. Es Lefties tamaño L. No se ve muy bien por ahí. Es L. Bueno, es un vestido de tela de poliéster, así un poquito stretch, con elástico debajo del pecho. Yo creo que el vestido, la tela es bonita. A mí este color me encanta y es de los colores que creo que me quedan mejor. Pero a mí no me gustan estas tiras, no sé, a mí me parece que me hace súper ancha de aquí, a mí no me gusta. Así que también lo vais a tener en Vinted si a alguien le interesa. Y te lo voy a mostrar cómo queda, pues así hacemos el vídeo un poco más divertido.
armario de cosas que yo tuviera en percha, es todo. Así que, como ves, tampoco es que haya sacado mucho, porque este montón así pequeñito es lo que se va a ir, lo que voy a intentar vender en Vinted y luego te contaré también cómo es la experiencia, porque yo nunca lo he hecho. Bueno, yo nunca he tenido cuenta en Vinted, así que esta va a ser mi primera experiencia. Según lo que he leído, Vinted es muy bueno, muy ventajoso para el comprador. Para el vendedor, no tanto, porque el envío y todo es algo que lo tienes que hacer tú. Así que para enviar las cosas tiene que ser en caja de cartón, así que primero que todo te tienes que comprar las cajas, además tienes que imprimir la etiqueta que vas a pegar en la caja para enviarlo y el comprador, como es lógico, tiene 2 días para tomar una decisión, si se queda con la prenda o si la devuelve. Que sí, bueno, tiene sentido porque hoy estamos acostumbrados a esto, que compras a ciegas medio a ciegas por internet y por lo tanto es lógico que tengas la alternativa de arrepentirte. Pero luego, para el vendedor, pues al final, si te devuelven el producto, pues es ir para aquí y para ahí 100 veces, según la cantidad de veces que te lo devuelvan. Si tienes suerte y la gente se lo queda, bien. Si no, pues te digo, no sé cuántas cajas te tienes que comprar, así que yo voy a hacer la experiencia y luego te contaré cómo sale. Bueno, como te decía, de percha, de armario así colgado, esto es todo lo que tengo. Y esto es lo que a mí me ha quedado en el estante de prendas que yo todavía no les he armado conjuntos, son prendas que están sueltas y que no uso. ¿Por qué no las uso? Puede ser porque no les he encontrado nada con lo que me encante cómo quedan o porque he encontrado otras combinaciones que me han gustado más que cómo quedaba con esto. Así que esto se ha quedado aquí. No lo voy a tirar, no lo voy a vender, nada. Esto se queda así porque la verdad es que no ocupa nada de espacio. Esto en un estante, ¿cuánto te ocupa? Mira, casi se me cae todo. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro, una camisa que ya sí me la puedo armar para otoño y bueno, son 10 prendas. Esto es todo lo que me ha quedado. Pero sí voy a vender esta, porque hay algunas prendas que no es que están mal combinadas, sencillamente es que no te gusta cómo te quedan. Esta es una blusa, no sé muy bien cómo llamarle. Esto es, digamos, como pero tampoco es camiseta, porque no es de algodón. Bueno, es tamaño S, pero te digo, parece tamaño, no sé, XXL, es enorme. Yo me compré esto también hace algunos años porque me gustaba el hecho de que fuera grandota y con este efecto para hacerte, bueno, el nudito adelante. Así que a mí no me gusta cómo me queda porque como es tan grandota, cuando le hago el nudo para mi tamaño, para mi cuerpo, me parece que abulta demasiado y termino pareciendo más gorda de lo que soy. No es que me disimula la barriga, es que me parece que me hace un montón de bulto por todos lados. Yo ahora tengo puestos unos shorts que jamás me los pondría con esto, pero solamente para que la veas me voy a sacar esta blusa, me voy a poner esta para que veas el efecto cómo es esta blusa. Y en mi caso, porque yo ya no la quiero. Siempre me pasa lo mismo, o casi siempre. Cuando tomo la decisión de tirar algo, al final me lo pongo y digo, La verdad es que no está tan mal. Pero no, esta la tengo hace un par de años y la verdad es que no me la pongo nunca. Es buena para otoño, porque no es muy fresquita, la verdad. La tela es, bueno, es una tela de poliéster y es bastante calentita. Te digo, estaba mucho más fresca con lo que tenía antes. Así que esta también se va para Vinted. Y por último, en Vinted
También voy a poner este vestido. Este es un vestido que yo me compré en 2019 porque yo tenía una fiesta en la playa. Así que es un vestido largo, es un vestido hasta los pies, es un vestido largo que la verdad es que no lo quiero sacar de la bolsa porque está perfectamente dobladito y como también lo quiero vender en Vinted, bueno, la verdad es que esto está así perfectamente planchado. Esto no tiene uso, yo nunca me lo puse. Te voy a contar la historia y te voy a dejar fotos por aquí para que veas cómo queda el vestido. Este vestido es tamaño M. Yo me lo compré en una tienda online que yo creo que sería la precursora de Shein, porque es una tienda que ya no existe. Yo no sé, yo no la he vuelto a ver nunca más, así que ni me acuerdo el nombre. Pero en esta tienda no era muy fácil de volver. Entonces yo me busqué un vestido para la boda, encontré este que me encantó y me lo pedí en tamaño M. Cuando me llegó el M, no me cerraba. Me puse a dieta porque tenía varios meses hasta la boda, pero tampoco quise arriesgar. En definitiva, acabé por pedirme el L y el M no lo pude devolver porque pues en esa empresa para devolver pues tenías que pagar tú el gasto de envío y hasta la China era carísimo. Entonces la empresa, no lo entendí muy bien, lo que me ofreció fue quédese con el M y nosotros le mandamos un L, pero a mitad de precio. Así que bueno, perfecto. Al final me puse el L para la boda, lo tuve que llevar a la costurera porque me quedaba un poco grande. Así que me lo ajustaron a mi cuerpo y el M me quedó aquí en la bolsa sin uso. Así que este otro también lo voy a ver. Bueno, todo esto entonces me lo voy a guardar en una bolsa, me voy a poner a sacarle fotos y bueno, de esta forma también ya tengo un poquito más de espacio para organizar ya no, un poco los conjuntos, la ropita que ya vamos a empezar a usar en otoño. Aunque la verdad es que aquí en Lisboa, de momento, sigue siendo verano. Cuanto más se extienda, para mí mejor. A mí me encanta el buen tiempo. Bueno, me pongo a sacar fotos de la ropa, a ver si me abro la página en Vinted y nada, me tengo que poner a hacer eso. Así que me despido por ahora. Si te ha gustado el vídeo, si te ha ayudado a motivarte, bueno, me alegro porque ese es el objetivo. Pasar un rato juntas, que te diviertas, que la pases bien, pero también motivarte, en este caso, a ponerte a limpiar un poquito tu armario. Como ves, no es necesario tirar la mitad del armario o volverte loca. No, si te lo has comprado, aprovéchalo. Pero algunas cositas por ahí que ya sabes que no vas a usar, pues dónalas o si tienen un poquito más de calidad, siempre las puedes vender. Yo te voy a contar cómo me va a mí en Vinted. Bueno, es todo por hoy. Te mando un beso y nos vemos pronto. Chao.